Muy buenas a todos. Soy Elena Portillo, soy naturópata de España y estoy colegiada con número 3720 en la Organización Colegial Naturopática de FENACO. Ya estamos aquí en esta Conferencia Europea de Naturopatía y yo os voy a hablar sobre la patrona de la naturopatía. Así que voy a compartir la pantalla para ir empezando. El título de mi ponencia es, un segundo, es la singular visión de Hildegarda de Bingen, patrona de la naturopatía. Bien, vamos a hablar un poco de Hildegarda, ¿vale? Vamos a comentar un poquito su biografía. Hildegarda de Bingen nació en 1098 en Alemania. Ella fue una mujer muy polifacética. Ella fue abadesa, física, filósofa, naturista, compositora, poetisa y escritora. Y es considerada una de las personas más influyentes, no solo de su época, sino de toda la historia. Hildegarda nació, fue la menor de 10 de los hijos de una familia de la pequeña nobleza alemana. Ella de niña tenía muchos problemas de salud, incluso en su nacimiento estuvo al borde de la muerte. Y además desde niña, pues también ella tenía visiones, pero ella pues cuando era niña lo ocultó, esto no lo habló con nadie. A la edad de 8 años, los padres de Hildegarda pues, deciden entregarla a Dios, esto era muy habitual en su época, y además pusieron en manos de la condesa Judith de Spanheim, conocida como Jutta, la educación de Hildegarda. De tanto Jutta como Hildegarda pues, vivieron algunos años en el castillo de Spanheim. Y cuando Hildegarda cumplió los 14 años, ambas se internaron, por supuesto, con el permiso del obispo, con un permiso especial del obispo, en el monasterio masculino benedictino de Disibodenberg. Se construye allí un anexo en el que Jutta e Hildegarda pues, se clausuraron. Este anexo pues, era una celda muy pequeña en la que apenas entraba la luz. Pero allí acudían pues otras muchas niñas que con la intención de obtener la educación también de ellas. Entonces, pues pronto, debido al gran número de niñas que acudían con esta intención, pues este anexo se convirtió en un pequeño monasterio. Entonces, esto tampoco era muy habitual en esa época, puesto que los monasterios o eran masculinos o eran femeninos, pero nunca estaban los dos juntos. En 1136 Jutta muere y entonces Hildegarda fue elegida abadesa de ese pequeño monasterio. Entonces aquí comienza una nueva etapa en la vida de Hildegarda a los 42 años, en 1141, Hildegarda pasa por una etapa de visiones muy intensas. Entonces, en una de estas visiones ella asegura haber recibido el mandato de escribirlas. Para ello cuenta con el apoyo tanto del monje benedictino Bormar como de una de las monjas de su comunidad, Rigardis de Stey. De hecho, estas visiones que ella fue escribiendo, luego, o sea, el resultado de estas visiones que ella fue escribiendo es el libro Escivias, Conoce el Camino. Es una de sus obras literarias que voy a comentar más adelante. A pesar de tener el apoyo tanto de Volmar como de Ricardis, Hildegarda pues, busca la aprobación en el monje Bernardo de Claraval. Y este, por supuesto, también le da su aprobación porque considera que esto es un don de Dios. Y entonces, pues ella comienza a escribir esas visiones que ella está teniendo. Pero, pues conforme se va corriendo la voz y cada vez se va sabiendo sobre las visiones de Hildegarda, pues ella empieza a encontrar cierta posición dentro de la comunidad religiosa. En concreto, el arzobispo de Maguncia, pues, ordena que se revisen esas visiones y entonces el comité de teólogos, pues, las estudia y al final las aprueba. Y no solo este comité, sino también el Papa, el mismísimo Papa, también no solo
da su aprobación, sino que además considera que las visiones de Hildegarda son obra del Espíritu Santo, e incluso él lee ciertas partes de esa obra literaria que he comentado antes, Escribias. Él lo lee públicamente, algunas partes de esta obra. Bien, seguimos con su biografía y nos pasamos ya al año 1148. Por una de sus visiones, ella decide pues, que debe salir del monasterio benedictino y fundar un monasterio emancipado de la tutela de los monjes benedictinos. Por supuesto, el abad Cuno pues, se opone a esto, pero interviene la marquesa Ricardis de Este, que es la madre de Ricardis de Este, con el mismo nombre, eh, que era monja secretaria de Hildegarda y era una de las que la apoyaba desde el principio en que escribiese sus visiones. Entonces interviene la marquesa Ricarda de Este y al final pues convence al arzobispo de Maguncia para que apruebe este nuevo monasterio, del que Hildegarda también será abadesa. Entonces, en esta etapa de su vida, Hildegarda pues alterna la vida contemplativa, la escritura, la predicación y la fundación de otros monasterios. Entonces, es ella, Hildegarda, a pesar de ser una monja de clausura, pues realiza 4 viajes de predicación. 3 de ellos, los 3 primeros, muy seguidos en el tiempo. El primero entre 1158 y 1159, el segundo en 1160, el tercero entre 1161 y 1163. Y ya el cuarto sí que está un poquito más espaciado en el tiempo y lo realiza entre 1170 y 1171. En estos viajes de predicación, los temas que ella trata, por supuesto, son temas religiosos, la redención, la conversión, pero además también ella trata temas como la reforma del clero, incluso hace una crítica a la corrupción eclesiástica. Por lo tanto, aquí ella también, una vez más, es un poco, o sea, aquí ella es un poco como que expresa una crítica a pesar de ser miembro de la comunidad religiosa, ella pues no duda en cuestionar cierta costumbre de esta comunidad e incluso las mm, expresa la oposición a su oposición a estas costumbres. El 17 ella fallece el 17 de septiembre de 1179 a los 81 años. Antes al principio dije que ella desde niña tenía muchos problemas de salud. Incluso estos problemas de salud pues siguen a lo largo de su vida y a pesar de ello pues ella vivió hasta los 81 años y si os fijáis pues 8 años antes de su fallecimiento, en 1171, ella estaba en su 4.º viaje de predicación. Y ya, bueno, después de su muerte, se la proclamaron como santa en el año 1940. Y aquí os he puesto un dato de la visión que tenía la Iglesia Católica sobre Hildegarda. La Iglesia Católica la consideraba como una teóloga propia del tiempo en el que vivía, pero con ciertos toques personales originales que probablemente serían inspirados en sus visiones, o eso se cree. Bien, me voy a seguir hablando de Hildegarda, de un poquito de sus aptitudes. Vamos a hablar un poco cómo era ella, cómo era su personalidad. Hildegarda, pues, en primer lugar, era muy inteligente, con una gran hipersensibilidad y emotividad. Entonces, debido a esto, fue una mujer de vivencias extremas. Con vivencias extremas, pues, se refiere a esto, ¿no? A lo que hemos comentado anteriormente, a que ella, pues, expresaba su voz y expresaba su oposición o su opinión y su punto de vista, a pesar de que era bastante probable que encontrara la oposición de la opinión popular, ¿no? A pesar de ello, pues ella hacía lo que sentía que debía de hacer. Y luego además también era una mujer de una curiosidad casi universal, pues porque como ella a ella le interesaba todo lo que tenía que ver con Dios. Y como todo es obra de Dios, pues realmente le interesaba todo.
una curiosidad enorme por entender todo el mundo natural, todo lo que había sido creado por Dios, incluyendo el ser humano, todo, todo, ¿vale? Entonces ella se interesaba por todo, porque pues, para ella todo era, como digo, obra de Dios. Luego, por otro lado, también tiene una gran capacidad de observación de la realidad. Ella es una persona muy observadora y no solo observa, sino también toma nota de todo aquello que ve y trata de buscar las causas. Por tanto, sus obras científicas en sus obras científicas no entra el conocimiento sobrenatural, porque es que si no, no serían científicas también, hay que decirlo, sino que son fruto de la observación de la naturaleza, también de la observación de los problemas de salud de las monjas, de los vecinos y además también de las parturientas del pueblo que venían a ella para que les ayudara a recuperar su salud. Por tanto, su conocimiento científico es experimental. Entonces, estas capacidades, o sea, estas características que ella tiene, ser inteligente, su gran curiosidad y su gran capacidad de observación, pues la hace poseedora de un saber enciclopédico que también se refleja en su obra. Como digo, bueno, el saber de su época es global, porque como yo decía antes, pues en esa época conocer a Dios era conocer pues, al ser humano, a la persona en concreto, a la naturaleza, al cosmos, todo, porque todo era, todo pertenecía y todo había sido creado por Dios. Entonces, todo esto la lleva a ella a tener conocimientos de anatomía, de fisiología, también de las diferencias en la psicología femenina y masculina, y también conocía las propiedades salutógenas de muchas plantas. Vale, ahora pues voy a comentar un poco cómo ella aplicaba el criterio naturopático en su práctica. Hildegarda defiende pues, un modo de vida de acuerdo a las leyes de la naturaleza, puesto que las leyes de la naturaleza en última instancia son un reflejo de las leyes divinas. Según ella, quien vive de acuerdo a las leyes de la naturaleza, pues está viviendo de acuerdo a las leyes divinas o a las leyes de Dios. Entonces, Hildegarda pone de manifiesto que existe una interrelación entre el universo considerado como un macrocosmos y el ser humano considerado como un microcosmos. Por tanto, en función de la relación entre el universo y el ser humano, pues se podían dar dos situaciones. Si esta relación es armónica, pues se conserva el estado de salud. Si se pierde la armonía en la relación de la naturaleza, perdón, entre el ser humano y el universo, pues se puede dar la pérdida de salud y se pueden dar problemas de salud. Entonces, para Hildegarda, cuando el ser humano no sigue las leyes de la naturaleza, no solo se perjudica a sí mismo con las leyes, con esas pérdidas de salud, sino también que perjudica a la naturaleza. O sea, la naturaleza también se perjudica por ese desequilibrio. Entonces, para Hildegarda, del mismo modo que el ser humano busca el reequilibrio en la naturaleza, también tiene el deber de reequilibrar y purificar a la naturaleza. Es decir, que ser humano y naturaleza se necesitan mutuamente y es inimaginable una parte sin la otra. Entonces, además, por otro lado, Hildegarda sostiene o tiene un enfoque del ser humano, una visión del ser humano multidisciplinar, perdón, disculpa, multidimensional y tiene un enfoque holístico. Ya que a la hora de abordar los problemas de salud, ya que ella tiene en cuenta tanto variables internas como externas. Ella, por un lado, pues considera que el ser humano, considera al ser humano desde el punto de vista tanto físico como mental como espiritual o del alma, para abordar los problemas de salud. Y además ella considera que cada uno de estos niveles requerirá de diferentes medios de salud, es decir, que dependiendo de si el desequilibrio físico, mental o espiritual, se van a utilizar unos medios de salud u otros.
Voy a expresarlo así, aquí lo expreso así un poco más esquemático para que se entienda bien también, porque bueno, ella considera también que un desequilibrio en cualquiera de estos niveles puede afectar a los otros dos niveles. Es decir, un desequilibrio físico pues, puede ocasionar problemas de salud a nivel mental o espiritual. Un desequilibrio mental puede ocasionar problemas de salud a nivel físico o espiritual. Y por último, un desequilibrio espiritual también podría ocasionar problemas de salud a nivel físico o mental, ¿vale? Y además, pues como decía antes, también ella tiene en cuenta pues variables externas, como podían ser el clima, la estación del año, la alimentación, el pensamiento, el estilo de vida, ¿vale? Y además ella insiste en concreto también con en relación a la estación del año, que los problemas de salud de otoño, por ejemplo, pues, son diferentes en muchas ocasiones a los problemas de salud de primavera. Eh, entonces, teniendo en cuenta todo esto, Hildegarda pues, considera que todo problema de salud se expresa de manera única y personal en cada ser y por tanto debe analizarse ese sujeto en particular para abordar su problema de salud. Entonces, por eso que Hildegarda empleaba, y para ella era imprescindible emplear una escucha activa y atenta, llena de interés por la persona que tenía delante y por sus problemas. Y esto no es más que lo que en naturopatía se conoce como paradigma ecobiopsicosocial. ¿Vale? Seguimos con este apartado de cómo ella aplicaba el criterio naturopático en su práctica. Bueno, la forma de abordar los problemas de salud, pues Hildegarda emplea la naturaleza como un instrumento para el mantenimiento del equilibrio, no solo en los tres niveles del ser humano que hemos mencionado antes, físico, mental y espiritual, sino también el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Además, ve la naturaleza también como un lugar donde buscar los medios para restablecer ese equilibrio. En definitiva, realmente ella ve la naturaleza como una vía para mantener y para recuperar la salud. Por tanto, Hildegarda, siguiendo esta lógica, pues hacía uso de diferentes medios naturales de salud, como podían ser las plantas, y como he dicho antes, ella pues tomaba nota de ellas, las estudiaba y las catalogaba. Anotaba todas esas sus propiedades y geodinámicas. Ella en el monasterio donde ella residía, pues contaban con un pequeño jardincito de plantas que pues, podría considerar como su herbolario. Esto era muy típico, ¿no? En esa época era bastante habitual. Y entonces ese jardín le permitió a ella tener a su exposición diferentes plantas que utilizaba pues, para abordar los problemas de salud de las personas que acudían a ella. Además, también consideraba otros medios y empleaba otros medios naturales de salud, como eran las piedras y los metales. Además, por otro lado, también Hildegarda propone 4 principios básicos para mantener la salud: el descanso, el ejercicio, una dieta equilibrada, con periodos de ayuno y una conducta moral adecuada. Entonces, por tanto, por otro lado, Hildegarda, se me olvidaba, muy importante para ella, empleaba también, además de todo esto, a la hora de abordar los problemas de salud, empleaba la oración, ¿vale? Pero no la oración desde un punto de visto como un ritual mágico, nada mágico, sino era, digamos, un instrumento del que ella se servía para, para dar salud y alegría a aquel que lo necesitaba. Era algo que le había sido otorgado por Dios y ella lo empleaba en sus horas, a la hora de abordar los problemas de salud. Entonces, pues se podría decir que ella utilizaba métodos de naturopatía, pero también una especie de psicoterapia espiritual en la que empleaba pues, la fuerza de Dios, ¿no? Además de su intuición y sus dotes de observación. Es decir, se podría decir que se podría considerar su método como una especie de geodinamia
ofrecían unos efectos sorprendentes y extraordinarios que hacían que la gente hiciese cola ante el monasterio para recibir su ayuda para recuperar su salud. Bien, vamos a hablar un poquito sobre sus obras literarias. Entre las más importantes están la trilogía de Liber Scivias, que conoce los caminos, Liber Vitae Meritorum, libro de los méritos de la vida, y Liber Divinorum Operum, o libro de las obras divinas. La primera, que ya la hemos comentado anteriormente, la escribe en 10 años, 1141, entre 1141 y 1151, es una obra teológica en la que describe 26 de las 26 visiones que ella tuvo. O sea, es exclusivamente teológica. El libro de los méritos de la vida lo escriben entre 1158 y 1163, y esta es una obra de carácter moral en la que Hildegarda pues, expone los principales vicios espirituales y sus virtudes opuestas. Y el libro de las obras divinas, que lo escribió entre 1163 y 1173, es una obra tanto científica como teológica, puesto que contiene conocimientos teológicos y cosmológicos y antropológicos. Por otro lado, otra de sus obras es Física, Liber Simplicis Medicinae, que está traducido al español como Libro de Medicina Sencilla, pues una obra exclusivamente científica compuesta por 9 libros sobre las correspondientes propiedades higiodinámicas de plantas, árboles, piedras, peces, aves, animales, reptiles y metales. Otra de sus obras, Liber Compositae Medicine o Cause Cure, que trata sobre el origen de los problemas de salud y su abordaje. Luego el libro de las piedras que curan, Sabiduría Divina sobre la utilidad de las gemas, pues trata sobre los usos de las gemas. Y además de estas obras literarias también se conservan numerosas cartas escritas que no han sido publicadas, pero se siguen conservando, que ella escribía siempre como mensajera de Dios. Vamos a pasar ahora a su música. Si todo sale bien, si todo va bien, vais a estar escuchando mientras yo estoy comentando su música, el himno de la naturopatía, que está creado, está creado en base a una de sus obras musicales. Bien, bueno, para Hildegarda la música era muy importante, puesto que era el puente entre que conecta este mundo y el mundo, los mundos sutiles. Entonces, la música, pues para ella posee una cualidad restauradora y reordenadora del equilibrio cósmico perdido. Entonces, para ella, pues digamos que la música sería una forma idónea para abordar problemas de salud, concretamente a nivel del alma, como podrían ser la melancolía, ¿vale? Entonces, para Hildegarda, Hildegarda considera la música como un medio para recuperar el equilibrio y la salud perdidos, pero concretamente a este nivel, al nivel del alma. Hildegarda decidió saltarse las reglas y se lanzó a componer ella misma obras audaces con unas métricas irregulares que eran muy diferentes a los estilos de esa época. Entonces, sus obras abarcan amplios registros con melodías muy trabajadas, donde se le da tanta importancia a la música como a la poesía, ¿vale? Es decir, a la letra que la acompaña. Luego, Hildegarda pues escribió himnos y secuencias en honor a los santos y a las vírgenes, en especial a la Virgen María, y una de las creaciones más conocidas, sus creaciones musicales más conocidas, es la que se traduce en español como Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales. De hecho, ella asegura que mucha de la música que ella compone la había escuchado en sus visiones. Esto es muy curioso. Entonces ella crea esta sinfonía del Espíritu Santo, que en sí mismo es alegría y júbilo. Es decir, ella usaba su música para eso, para transmitir alegría, para recuperar esa alegría y ese júbilo. Bien, y atentando aún más contra todos los valores benedictinos de la Iglesia, ella y sus monjas pues también
cantaban sus propias obras, las bailaban y las interpretaban, adornadas con costosas coronas y luciendo vestidos de seda repletos de piedras preciosas. Bien, vamos a comentar también películas y libros sobre su vida. Realmente, o sea, no son obras literarias de Hildegarda, sino escritas, son otros autores que han escrito obras acerca de Hildegarda. Bien, las dos películas, o sea, os he puesto dos de cada uno, por si os apetece verlo o leerlo y saber un poquito más sobre la patrona de la naturopatía. De las películas, pues tenemos por un lado Visión, que bueno, realmente para mi gusto se centra mucho en su labor o sí, en su labor dentro de la iglesia, ¿no? En su papel, digamos, a nivel religioso. Y no hay no se refleja mucho en esta película pues, sus aportaciones científicas. Aunque sí hay estas dos frases que quería compartir con vosotros, que se dicen en esta película y hacen una pequeña alusión a su papel o sea, a sus aportaciones más científicas y a su actuación ante los problemas de salud. Una de estas frases dice, nació una niña que entendía la lengua de las plantas, las piedras y los animales y que con el corazón reconocería unos designios revelados solo a unos pocos. Y la otra frase, pues dice, fuimos creados de la tierra y la tierra nos sanará, que esto pues hace alusión a lo que decía antes de que ella ve la tierra como un lugar donde encontrar los medios para recuperar la salud. Luego la otra película de I'm Really Mystic, Saint Hildegarda, la mística rebelde de Santa Hildegarda. Yo no la he visto, pero bueno, la he puesto por si alguien, yo no la he visto porque no la he encontrado para verla, ¿vale? Pero bueno, sí, la he puesto por si alguien la encuentra y si la encuentra, pues por fin que me lo diga porque me interesa verla, me llama la curiosidad. Y bueno, quería comentar y hacer un pequeño comentario sobre este título. Dice la mística rebelde. Yo no creo que sea rebelde. Yo a esta palabra le encuentro una cierta connotación negativa porque ella realmente lo que hacía era expresar su voz y su opinión a pesar de que sabía que podía encontrarse la posición de la opinión popular como estaba comentando anteriormente. Por tanto, eso para mí no es ser rebelde, eso para mí es ser valiente. Y ya está, pues bueno, que entiendo que bueno, que el título pues es el que es y ya está, y que este título pues es un poquito así llamativo quizás. Pero bueno, yo quería hacer ese comentario y esa pequeña crítica al título de esta película. Y luego de los libros que hablan, que tratan sobre su vida, pues serían Vida y visiones de Hildegarda von Bingen y Hildegarda de Bingen, una conciencia inspirada del siglo XII, testimonio. Y ya con esto pues termino. Quería agradeceros vuestra atención y espero que lo hayáis disfrutado y que sigáis disfrutando de esta Conferencia Europea de Naturopatía. Os dejo por aquí también mis datos de contacto por si queréis contactar conmigo para cualquier duda sobre naturopatía o para compartir lo que sea que queráis compartir que esté relacionado con la naturopatía. Así que sin más, me despido y espero, como digo, que sigáis disfrutando de esta conferencia europea. Muchas gracias.